Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy, 5 de noviembre del 2025, en esta 10ª sesión reglamentaria del 2025, la última de este año. En este momento le paso la palabra al doctor Arturo Joachín para que dé lectura al acta de la 9ª sesión reglamentaria. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos. Me voy a permitir dar lectura al acta de la 9ª sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología AC, celebrada el 1 de octubre del 2025. En cumplimiento de los estatutos vigentes, se efectuó la 9ª sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2024-2026, iniciando a las 20 horas con un registro de 229 asistentes virtuales y 159 asistentes presenciales bajo la siguiente orden del día. Se realizó la lectura de la 8ª sesión reglamentaria efectuada el 3 de septiembre del 2025, la cual fue aprobada por unanimidad. Se dieron las palabras de bienvenida y a su vez se presentó el tema de la sesión coordinada por el doctor José Noé Salazar López, titular del Comité de Desarrollo Académico en Desastres. El doctor Salazar López dio una breve introducción sobre el panel del foro Desastres. ¿Qué necesita saber un ortopedista? Posteriormente se presentaron los temas de los panelistas que participaron. A las 22 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí se concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, favor de hacerla llegar al Colegio Mexicano de Ortopedia. Muchas gracias. A continuación, dentro de eventos y asuntos generales, me voy a permitir leerles lo siguiente. Continuando con el proceso de elección para vicepresidente y tesorero propietario del Consejo Directivo 2026-2028 y con fundamento en lo dispuesto en nuestros estatutos vigentes, se mantienen las siguientes candidaturas. Para vicepresidente, doctora Frida Medina Rodríguez. Para tesorero propietario, doctor Isaac Enrique Hernández Telles y doctor Leonardo González. Es importante mencionar que de acuerdo a nuestros estatutos, en el padrón electoral únicamente podrán participar los miembros titulares activos, como se estuvo recordando hasta antes del 15 de octubre a las 12 horas. Las votaciones se realizarán el miércoles 12 de noviembre del 2025. La primera convocatoria se efectuará a las 19:30 horas y el proceso para instalar la asamblea se hará de acuerdo con nuestros estatutos vigentes. La votación presencial será en el auditorio de las instalaciones del colegio, ubicadas en Montecito número 38, piso 25, oficinas 23 a la 27, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, 03810, Ciudad de México. Se mantendrá también el formato virtual, apoyando al máximo de convocatoria de colegiados con derecho a voto. Se incluyen todas las ciudades de la República Mexicana. Realizamos también con gran éxito el primer Summit de Ortopedia Geriátrica, un enfoque global, realizado el pasado 3 de octubre del año en curso, en las instalaciones de nuestra sede, un espacio de encuentro para fortalecer la colaboración, el aprendizaje y la proyección de la ortopedia geriátrica hacia el futuro. Así como el taller de viscosuplementación en modelo biológico en cadera, hombro y rodilla, con enfoque en osteoartritis, realizado el pasado 9 de octubre en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, INCIFO. Gracias a todos los asistentes por su interés y participación.
Se realizó la sesión del Comité de Desarrollo Académico de Enfermería el pasado 2 de octubre en las instalaciones de nuestra sede. El Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología hizo presencia en el 62 Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT), efectuado del 1 al 3 de octubre del presente año en Madrid, España. En el 51 Congreso Ecuatoriano de Ortopedia y Traumatología (CEOT), celebrado del 9 al 11 de octubre del año en curso en Guayaquil, Ecuador, así como en el 35 Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología de FEMECOT, realizado del 21 al 25 de octubre del presente año en Guadalajara, Jalisco, y por último en el 61 Congreso Chileno de Ortopedia y Traumatología, efectuado del 22 al 24 del presente año en Puerto Varas, Chile. Lo anterior cumpliendo con nuestro compromiso de reciprocidad. Ha sido una experiencia enriquecedora y de gran intercambio académico. Celebramos con gusto nuestra tradicional comida del Día del Médico el pasado 19 de octubre en la antigua ex hacienda de Tlalpan, en un ambiente de fraternidad y convivencia entre amigos que hicieron posible este evento. Estamos próximos a celebrar nuestra cena de fin de año, la cual se realizará el sábado 6 de diciembre en el Club de Industriales Polanco. Los boletos se encuentran disponibles en la plataforma digital del Colegio Mexicano de Ortopedia. Ahí nos vemos. Aprovechamos para darle una cordial bienvenida y felicitación a nuestros nuevos miembros titulares. Doctor René Enrique González Martínez, Doctor Francisco Javier Santillán Segura, Doctor Jesús Pavón Flores, Doctor Marvin Santamaría Cervantes, Doctor César Domingo Íñiguez Anaya y Doctor José Antonio Hernández Ortiz. Mantenemos también a su disposición la plataforma digital para que realicen sus pagos e inscripciones a través de plataformadigital.colegiocmo.com.mx. Te invitamos a publicar en la revista Acta Ortopédica Mexicana, indexada en PubMed y Cielo, en donde se publican investigaciones y artículos de divulgación científica. Además, al colaborar con el Acta Ortopédica Mexicana, puedes formar parte del comité de revisores obteniendo puntos para la recertificación y otros beneficios. Suscríbete a nuestro canal de YouTube CMO y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres. Te recordamos que la app del colegio se mantiene activa. Puedes acceder a las sesiones que se transmiten en vivo, realizar pagos en línea y tener acceso directo a nuestra página web. Los invitamos a seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, para que te mantengas informado de todos los servicios y beneficios que el CMO tiene para ti. A continuación, le cedemos la palabra al doctor Miguel Ángel Hernández Álvarez, titular del capítulo de alta especialidad en mano y muñeca, y a sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro Artroscopía de mano y muñeca en la actualidad. Pero antes, vamos a hacer una publicidad sobre nuestro siguiente congreso, 71 Congreso Nacional de Ortopedia, a realizarse en la Ciudad de México, y estamos ya cerca con estos trámites correspondientes. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. En la ortopedia. Estamos preparando el 71º Congreso Nacional de Ortopedia 2026,
para que sea un espacio diseñado para compartir los últimos avances científicos y tecnológicos. Del 29 de abril al 3 de mayo del 2026 nos reuniremos en la Ciudad de México, una metrópoli vibrante que combina historia, cultura, belleza y modernidad, ofreciéndonos el mejor escenario para este gran encuentro académico. En nuestro congreso se presentarán casos clínicos, nuevas técnicas quirúrgicas, actualidades de la ortopedia y traumatología nacional e internacional. Hoy, la inteligencia artificial, la impresión 3D, los biomateriales, las herramientas quirúrgicas y la cirugía asistida por computadora están revolucionando la ortopedia. Además de ser un foro académico, nuestro congreso favorece la colaboración entre ortopedistas, universidades y organizaciones del sector salud, sin perder de vista la visión del futuro de la enseñanza-aprendizaje en la ortopedia. Dentro del marco de nuestro congreso, hemos elaborado un programa de actividades sociales y culturales para reforzar los lazos de amistad y hacer de este encuentro un recuerdo memorable. Disfrutemos juntos de la hospitalidad que ofrece nuestra ciudad, un reflejo de historia, diversidad y energía de un país fascinante. Nuestro principal objetivo es inspirarte a investigar. A discutir y publicar en el Acta Ortopédica Mexicana. No pierdas la oportunidad de conocer la innovación Y evolución de la ortopedia y traumatología. Sean ustedes bienvenidos y espero saludarlos pronto. Que este es un campo que se ha expandido muchísimo en los últimos años y que ha aportado un gran número de conocimientos y nos ha dado a nosotros como cirujanos de mano una gran cantidad de oportunidades para tratar problemas que previamente no se podían tratar y de esta manera, pues vaya, básicamente es algo que nos va a ofrecer una posibilidad de tratar lesiones que previamente teníamos que hacer procedimientos muy invasivos que también conllevaba a que el paciente tardara mucho en recuperarse o que lo hiciera de una forma incompleta y de esta manera pues muchísimo más dinámico. Como todo en la ortopedia, esto está acercándose un poco más a este tipo de enfoque, un enfoque mínimamente invasivo y que genera un resultado pues muchísimo más satisfactorio para los pacientes. El día de hoy tengo mucho gusto en presentarles a ustedes a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Es un equipo realmente importante de gente que está haciendo cosas muy interesantes en la artroscopía. En primer lugar, el doctor Alejandro Espinosa Gutiérrez, mi maestro, quien es jefe de la División de la Cirugía de Mano en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra. Él es el profesor titular del curso de alta especialidad de cirugía de mano, es expresidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Mano y Microcirugía y es miembro titular de la Academia Mexicana de Medicina. El doctor Espinosa es sin duda un referente en cuanto a la artroscopía de muñeca y de mano en México. Él es un pionero de esto, es la gente que primero nos formó a los cirujanos de mano aquí en el país. Y vaya, es una persona que tiene un bagaje grandísimo en reparaciones de lesiones a través de artroscopía. A continuación, la doctora Ana Fernanda Espinosa de los Monteros Kelly, que nos acompaña de la ciudad de Guadalajara. Ella es cirujana de mano, microcirujana, cirujana de plexo braquial y nervio periférico y cuenta con un posgrado en artroscopía de mano y muñeca que realizó en Brasil. Ella actualmente se desempeña en la práctica privada en Guadalajara y pues también le agradecemos mucho que nos haya acompañado el día de hoy. A continuación, un gran amigo mío, el doctor Luis Enrique Sánchez Gutiérrez, que es ortopedista y cirujano de mano, también egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación. Él actualmente en el Hospital de
Guanajuato. Y también es el profesor titular del curso de cirugía de mano y microcirugía, también en este mismo hospital, en el cual ya cuenta con un buen número de generaciones que han pasado por su conocimiento, y realmente es una cantidad bastante importante de cirujanos de mano que se han formado en la escuela del doctor Sánchez, y pues también le damos la bienvenida. Y finalmente, el doctor Emanuel Ruiz Aguilar, él es ortopedista y cirujano de mano, tiene un posgrado en cirugía de mano y microcirugía en el Instituto Kleinert de Kentucky, en Estados Unidos. Él se desempeña como ortopedista y cirujano de mano en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Él es profesor titular del curso de cirugía de mano y microcirugía en el Hospital Christus Muguerza, allá en Monterrey, Nuevo León. Y también le agradecemos infinitamente que nos acompañe el día de hoy. Pues mi nombre es Miguel Hernández, yo soy cirujano de mano y ortopedista del Instituto Nacional de Rehabilitación. Soy profesor adjunto del curso de cirugía ortopédica del Hospital Español. Soy expresidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Mano y cirujano de mano adscrito al Servicio de Ortopedia del Hospital Español. Pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con la primera ponencia a cargo del doctor Alejandro Espinosa, quien nos va a hablar acerca de las lesiones de fibrocartílago triangular, de cómo se tratan con un abordaje ortopédico, y por otra parte también nos va a hablar un poco de cómo tratar este tipo de lesiones cuando no hay forma de reconstruir esta articulación a través de un abordaje protésico, que realmente es algo que puede ofrecer una calidad de vida y de función pues bastante importante a los pacientes que han padecido este tipo de problemas. Pues sin otro tema que platicar, pues vamos a comenzar con estas presentaciones. Bueno, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Miguel, gracias por la presentación, excesiva, pero no es necesario. Muchas gracias. Este es un esquema que me hizo una paciente que se me hizo muy ilustrativo en cuanto a lo que es la resección de la primera fila del carpo, lo que fue la cirugía de ella, lo representó en forma perfecta. Como saben, yo vengo del Instituto Nacional de Rehabilitación y los objetivos que vamos a tener en esta charla son una revisión de anatomía mínima, muy rápida, y la biomecánica de la articulación radiocubital distal, cómo llegar al diagnóstico clínico apoyándonos en imagenología, cuáles son las bases para el tratamiento y la toma de decisiones. Saben, no nos vamos a Hipócrates, pero nos vamos en la muñeca a Palmer. En 1981 él describe el dolor de la radiocubital distal como la lumbalgia de la muñeca. Muestra de que no se conocía realmente qué era lo que causaba este dolor y no se podía hacer los diagnósticos adecuados. Hay conceptos muy claros. El complejo del fibrocartílago triangular es el principal estabilizador de esa articulación. Los ligamentos y su inserción en la fobia sin duda son los más importantes, como vamos a ver. Y las lesiones son la causa más frecuente de dolor cubital en la muñeca. Tenemos una prevalencia de 39 a 70% en pacientes sintomáticos y hasta un 78% en pacientes con fracturas discales de radio. Sin duda va a afectar a la población más joven, productiva y generalmente deportiva. Esto es algo que siempre decimos, que arbitrariamente se ha separado el codo y la muñeca en las especialidades quirúrgicas, cuando sabemos que realmente el codo y la muñeca son una sola articulación oval, con dos cóndilos, proximal y discal. El complejo del fibrocartílago triangular nos ayuda a compensar, incluso si hay un cúbito plus es más delgado y si hay un cúbito minus
es más grueso. Siempre trata de ayudarnos a compensar. Recordemos este artículo del Torá en el que habla precisamente de las diferentes características de la articulación radio-cubital distal que pueden predisponer a tener cierta inestabilidad. Es una articulación inestable, no constreñida, que tiene su mayor contacto o su mayor congruencia cuando está en neutro, en supinación o en pronación, está prácticamente subluxada. Y esta es una disección que me encanta porque nos muestra exactamente los puntos de inserción. Es una hecha por el doctor Makoto Tamai, y ahí nos muestra, y sin duda, la inserción en la fobia es la más importante. Los engrosamientos dorsal y palmar son lo que nos van a dar los ligamentos radiocubital dorsal y palmar. Este es otro corte en el que podemos ver exactamente los puntos de inserción. Este es el movimiento que tenemos a nivel del antebrazo. Un cóndilo proximal, un cóndilo distal, y el eje va entre esos dos. La membrana interósea viene jugando un papel de ligamentos, como si fueran los ligamentos cruzados. Hay otras estructuras que dan una estabilidad secundaria. Un punto muy importante que hay que remarcar, porque tiene mucho que ver con la reparación, con el tratamiento, es la vascularidad. El fibrocartílago triangular en su parte central es avascular, como los meniscos. Y en la periferia tiene buena circulación. Es decir, que una sutura a nivel central no nos va a funcionar, nunca se va a cicatrizar. ¿Cuál es la función de esta articulación? Sin duda, la carga, la transferencia de peso. Y este es el esquema clásico del doctor Buscheke, mi maestro, uno de mis maestros, en el que se ve exactamente cuál es la transmisión de la carga a través de la fuerza de la gravedad de la radio-cubital distal directamente hasta el hombro. De tal forma que cuando levantamos una pesa o una jarra con extensión de codo, toda la fuerza está pasando en la radio-cubital proximal y el único músculo funcionando es el deltoides para elevar ese brazo. El mecanismo de lesión casi siempre es el mismo, un 90%, caída con apoyo palmar, pronación que genera la ruptura principalmente de la parte dorsal del complejo del fibrocartílago triangular. La sintomatología, y existen un sinnúmero de pruebas para poder llegar al diagnóstico, que no las vamos a mencionar todas, pero sin duda esta es la más importante, que se tiene que hacer en supinación total, en neutro y en pronación, y siempre haciéndolo comparativo con el otro caso. El tratamiento para la inestabilidad radiocubital ha variado, desde estabilizaciones directas extraarticulares, utilizando tenodesis, transposiciones musculares y reconstrucción ligamentaria. Sin duda, la reconstrucción ligamentaria o el injerto tendinoso es el que nos va a dar mejor resultado. Hay métodos para hacerlo en forma abierta o forma cerrada, y esto va a depender mucho de la preparación y del entrenamiento del cirujano. Las suturas del fibrocartílago triangular, como les digo, se deben de hacer solamente a nivel de periferia. Esta es una sutura artroscópica que hacemos. Ese es el gancho explorador, y vamos a ver, ahí entramos justo arriba de la fobia, y se va a ver el signo del fantasma. Ahorita van a ver, hace el levantamiento. Este es el signo del fantasma que nos habla de que está desinsertado. Y entonces se pasa una sutura a través de una aguja. Ahora ya tenemos elementos más modernos, pero yo sigo pensando que estos todavía son mucho más efectivos por lo fino que se puede hacer en la sutura.
Pues ahí ya se pasó la sutura. De cómo se veía la inestabilidad, vean ahora el signo del tumbling en el fibrocartílago, que ya se ve perfectamente estable. La toma de decisiones va a depender mucho. Este es un esquema de García-Lías que nos marca precisamente si el problema es a nivel óseo, hay que corregirlo a nivel óseo. Si es una inestabilidad por lesión ligamentaria o capsular, son las estructuras que se tienen que reparar. Y nos vamos a centrar en la reconstrucción ligamentaria intraarticular. Esto fue descrito desde 1994 del doctor Louis Schecker, que hace con una reconstrucción que hemos usado nosotros por muchos años. Es una incisión en palo de hockey, se localiza la fóvea, se hace una perforación central, y en ese entonces hacemos este tipo de perforaciones para poder pasar un injerto de palmaris longus. Como ven ahí, se hacen las alas de alambre, se toma el palmaris longus y se hace intraarticular, como alcanzan a ver en esta diapositiva. Se pasa y posteriormente se va pasando por los túneles que ya hicimos. Se sutura el lado cubital sobre sí mismo y entonces del lado radial, poniendo la mano en el antebrazo en neutro, se hace la tensión suficiente para poderlo suturar ahí mismo. Y se le puede dar la tensión como uno quiera, como cuerda de violín, que no va a limitar el movimiento de pronosupinación porque va precisamente en los puntos isométricos. Y así es como quedaría. Y lo usamos muchos años con excelente resultado. Los túneles finalmente se van a ir desapareciendo porque el tendón que pasamos por el canal medular se va a ir reabsorbiendo. Y esto es muy importante porque vean, con el paso del tiempo se pierde. Los pacientes recuperan arcos de movimiento completos y la capacidad para cargar. Es un artículo que publicamos en el acta ortopédica. Y ¿por qué no hacer una técnica artroscópica que lleve los mismos principios? Y entonces pensamos en esto, y esto fue lo que hicimos. Primero, que tuviera inestabilidad radioorbital, que no tuviera los núcleos de crecimiento abiertos, que no hubiera incongruencia articular ni datos de artrosis. Esto lo hicimos en el Instituto Nacional de Rehabilitación y en la UNAM, en el Centro de Adiestramiento. Ahí trabajamos, no teníamos arcos de perforación, usábamos los de rodilla y los de tobillo. Hicimos estos prototipos con los que trabajábamos. Tomamos el injerto, el palmaris longus, actualmente se toma, y con un endobotón hacíamos el paso. Inicialmente dejábamos el loop colocado y posteriormente ya hacemos el injerto, pasamos el injerto directo sobre el endobotón. Se hacen los portales habituales y hacemos una perforación, un túnel de la fóvea en el cúbito con una inclinación de 70 grados y en el punto de inserción del fibrocartílago en el radio a 45 grados. Esta es la imagen de un fibrocartílago. Y ahí ya se ve cuando está totalmente acostado, lo soltamos. Se localizan los puntos isométricos, vean, perdón el comercial, pero sí salió el video, y se localiza, se pasa la aguja guía y posteriormente se hace la perforación con una broca canulada de los dos extremos. El tendón ya lo preparamos como si fuera un injerto para el ligamento cruzado y se pasa inicialmente por el primer
túnel, como si fuera un ligamento cruzado, recuperamos posteriormente la sutura por el otro túnel. Esta es la forma en la que se va pasando. Queda con una doble lazada. Ven aquí. Y nos permite dar la estabilidad suficiente. Podemos darle, como les digo, la tensión que uno quiera sin bloquear los movimientos de pronosupinación. El lado radial, en neutro, nosotros hacemos la colocación de un tornillo de interferencia para bloquear. ¿Qué ventajas tiene eso? Que nos permite hacer una doble lazada hacia dorsal, hacia palmar o una lazada a cada extremo, si fuera necesario en ese momento. Miren la tensión final con la que puede quedar. Suficiente para dar una estabilidad bastante consistente. Ahora ya con la realidad aumentada se puede jugar con estas técnicas. Esto se publicó en 2009 y bueno, pues sabemos qué pasa con un tendón cuando se pasa a través de un hueso, que es eliminada la parte central, pero en su periferia hace anclajes similares a los de la fibra de Sharpie, y eso nos da realmente una ligamentización. Nosotros hicimos un artículo con el doctor Luis Sánchez, con microscopía electrónica, que nos demuestra los cambios que tiene este tendón. Conclusión, con esta técnica, es una técnica simple, económica, poco traumática, no mutilante, y que nos permite dar una reconstrucción intraarticular. Es factible de realizar en nuestro medio, y recordemos que aunque las articulaciones radiocubitales son pequeñas, están sometidas a mucha carga. Son dos de mis maestros, el doctor Luis Schecker y el doctor Luis Gómez Correa, y vamos a ver qué pasa con la articulación radiocubital discal cuando evoluciona a una artrosis, como la que vemos aquí. Sin duda, cuando existe artrosis, la causa principal es postraumática, secundaria o fracturas de radio. Y los procedimientos que se han utilizado en la historia siguen siendo el Garrage, el Capaldi, resecciones parciales, la resección de Bowers o ligamentoplastías. Todas ellas técnicas mutilantes que hasta ahorita ninguna ha demostrado ser superior y generalmente causan dolor. Dr. Schecker ideó este método para lograr precisamente ese pinzamiento radiocubital cuando se hace una resección. Vean lo que pasa cuando no tiene carga, ¿sí? Y con carga se toma en una proyección lateral con 3 kilos de peso, genera la compresión y el dolor. Para eso se han diseñado también una cantidad enorme de implantes para sustituir la articulación radiocubital discal. Estos son los diferentes tipos que vemos y que existen en el mercado. Pero lo importante es pensar en un reemplazo total de esta articulación. Esta idea surgió Dr. Schecker precisamente cuando llegó un paciente con estas características. Estaba el piano, tenía mucho dolor a la carga, y entonces el Dr. Schecker le colocó un clavo de Steinman para mantener esto. Estuvo bien, pero empezó a cargar peso y empezó a tener dolor y se llegó a romper. Entonces ideó ponerle una pequeña esfera que también generaba dolor al final, porque era inestable totalmente. Entonces, con una placa de osteosíntesis doblada, pasó esto ahí y le dio la estabilidad que necesitaba para no tener esa subluxación. Y entonces surgió este implante que tiene, como ven, son los componentes, y así es como se coloca esta prótesis.
Una placa que va al lado radial, sustituyendo la vena radial, la fosa sigmoides, y vean, así es como queda. Tiene la ventaja que permite el pistoneo y recompensa o puede arreglar cualquier angulación que se presente y recupera los arcos de movimiento. Les han hecho todas las pruebas biomecánicas previas y realmente el desgaste es menor. Este fue el primer paciente que operó el doctor Shecker. Y vean, un veterano de guerra con una artrodesis radiocarpiana y con un intento de un Sauvé Capagni, un artrodesis, bueno, algo raro. Y entonces le puso el primer prototipo de esta prótesis. Le hicieron mucho énfasis al paciente que no podía cargar, que tenía que tener cuidado, caso que el paciente no entendió y no le hacía caso. El paciente murió a los 82 años de edad, aún con la prótesis original y sin ningún problema. A raíz de esto han surgido muchas técnicas, pero esta es la que quiero que veamos. Entre la técnica quirúrgica, un abordaje en palo de hockey invertido, tal vez la parte más importante es tallar, levantar este colgajo del retináculo extensor para después proteger el extensor carpi ulnaris. Se diseca, se coloca la plantilla para poder colocar la placa del lado radial. Ya una vez encontrando la posición adecuada, se coloca la placa, los implantes, se hace la medición. Esto tiene un plantillado y una planificación preoperatoria muy importante, y se hace el corte a nivel del cúbito. Se coloca, se hace el limado del canal hasta la medida que requiera, y posteriormente se coloca el implante, el vástago cubital. Queda ahí con el cuello y el punto donde va a ir la esfera. Una esfera de polipropileno que cae perfectamente en este receptáculo, se cierra con la otra parte, queda totalmente estable, se verifica en las radiografías que ha quedado en posición, y entonces el colgajo se pasa por debajo del extensor carpi-ulnaris, lo que va a evitar que tenga tendinitis a ese nivel. Y así es como queda. O sea, actualmente se han puesto más de 8,000 prótesis de este tipo. La primera que colocamos en México fue en este paciente, en el que tuvo fractura, le hicieron un Darrach y colocaron esta placa. Le retiramos la placa y le hicimos la prótesis. Y ahí precisamente tuvimos una fractura del implante por tensión, que nos hizo recapacitar. Afortunadamente no tuvimos que reintervenir, solamente lo inmovilizamos. Es otro caso en el que se ve una fractura que no fue tratada adecuadamente al inicio, evolucionó con artrosis, con dolor. Primero hicimos toda la cirugía para el retiro de ese implante, tuvimos que cortar ese clavo, posteriormente la dejamos con un Darrach. La paciente, por supuesto, tenía dolor, y entonces se hizo el plantillado de todo lo que les digo, pero en este caso ya no retiramos la placa, simplemente retiramos los tornillos que nos generaban algún inconveniente para colocar. Esos son los actos de movimiento de la paciente, y vean. Ella es policía, pero todos sus actos de movimiento, y es buena tirando, entonces yo también, entonces estamos. Es otra paciente que tuvo una fractura de luxación con exposición de
del cúbito quedó con una angulación y tenía mucho dolor. Estaban limitados todos sus arcos de movimiento. Ya le intervenimos, tuvimos que colocar un implante con un cuello mucho más largo por la angulación que tenía. Y esta es la paciente a 24 horas de su operación, con arcos de movimiento completos. Voy a pasar más rápido. Es otra paciente oftalmóloga que cursó con una TV articular con destrucción, se le hizo la osteotomía, el barrage, su tratamiento antifímico y posteriormente se hizo la cirugía. Y vean transoperatoriamente los arcos de movimiento que llega a tener. Lo más importante es que la paciente a las 24 horas de operada tiene esa evolución. ¿Sí? Puede cargar, tiene pronosupinación completa y tal vez lo más importante es la sonrisa de la paciente sin dolor y con arcos de movilidad completos. Hay pacientes menores de 40 años que se han operado con estos implantes y han tenido una buena evolución. Este es otro paciente con una carga de 6 meses de operado, ya se le dijo que va a romper la prótesis, pero él sigue. Complicaciones, como en todos los casos, ninguna serie llega a quedar exenta. Entonces el implante debe de proveer estabilidad, arcos de movilidad completa y la capacidad de levantar peso. Nosotros debemos de confiar siempre en nuestros implantes y en nuestros residentes, pero nunca debemos de llegar a tener una confianza ciega, porque podemos tener sorpresas, a veces no tan agradables. Esta es una imagen del del más reciente congreso que tuvimos. Muchas gracias. De que casi esos lo dejábamos para cosas de cirugía ambulatoria, para el R1, para hacerlo en el consultorio, no tomábamos así adecuadamente como el tener un ganglio, ¿no? Que ahora lo vemos desde otro punto de vista, que es más que es un signo de algo que pasa más allá de solamente el quiste o el ganglión en la muñeca. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. En cuanto a epidemiología, pues bueno, eso nos compete mucho porque, bueno, pues casi hasta el 60% de las tumoraciones de la muñeca son este tipo de tumoraciones, son gangliones. Es una causa muy frecuente en la consulta. Se presenta más comúnmente en jóvenes adultos, más o menos entre los 20 y los 40 años. Aquí lo curioso también es de que muchos son asintomáticos, y los otros, que van a ser hasta el 19% sintomáticos, pues son los que a veces tenemos que tratar en el consultorio. La siguiente, por favor. En cuanto a la etiopatogenia, pues bueno, hay múltiples teorías. Hay explicaciones desde que hay una degeneración mixta, desde que pues pueden hacer lesiones ligamentarias, traumatismos repetitivos, cambios degenerativos en las inserciones donde se insertan pues los ligamentos, causas directas, etcétera, o inestabilidades. Me pasa la que sigue, por favor. Ya desde 1976 se había descrito este tipo de teoría con Angelides y Wallace, que hicieron un estudio en 500 gangliones que lo siguieron durante 25 años, y entonces encontraron como común denominador que había una laxitud del ligamento escafolunar. Y también descrito en 2014 hay algo que se conoce como el síndrome o de hipermovilidad de la muñeca, o PHWIS, en el que, bueno, estos micromovimientos este en conjunto va a ocasionar que el paciente tenga pues una sintomatología de este tipo. En el caso de los gangliones, pues bueno, pues
el mecanismo pues, de lesiones que justamente hacen como un mecanismo de válvula en el que hay una lesión, el líquido fuga, ya no hay manera en que regrese, entonces esos pueden crecer, pueden bilobularse, etcétera, y bueno, depende de múltiples factores, es cuando van a ser sintomáticos. La siguiente, por favor. Esto es nada más un poquito como es un video que me proporcionó el doctor Mantovani y el doctor Kaloyan, mis maestros, explicando un poquito de la etiopatogenia, lo que les comentaba, que generalmente en un gran porcentaje los gangliones, bueno, que son el mayor número, que ahorita también voy a entrar un poquito más en detalle de eso, van a ser dorsales. Estos, bueno, lo que explicaba es una fuga entre la cápsula y la expansión que tiene el ligamento escafolunar hacia dorsal. Digo, obviamente hay otras localizaciones, pero bueno, para explicarlo más detalladamente, es más o menos de la forma en que se producen. Ahora, esto porque es importante, porque a veces no nada más es la resección y esto también nos va a explicar por qué tenemos tanta recidiva o tanta falla en cuanto a nuestros tratamientos. La que sigue, por favor. Lo que explicaba acerca del síndrome de hipermovilidad, bueno, aquí esto generalmente son pacientes que tienen un quiste sinovial, que generalmente es dorsal. Va a estar asociado a una inestabilidad del ligamento escafolunar o laxitud del resto de los ligamentos de la muñeca. Son pacientes que generalmente tienen dolor, que tienen a veces limitación en la movilidad de la muñeca. Se quejan mucho sobre todo eso de que al apoyar sienten que se abre la muñeca o que tienen un poco de inestabilidad y que, bueno, como les mencionaba, que se asocian a un quiste sinovial dorsal. A veces en ocasiones sí puede haber subluxaciones óseas o a la hora de hacer las pruebas pues también se sienten, ¿no? También obviamente puede ser pacientes que tienen algún otro tipo de síndromes de hiperlaxitud, pero esto, bueno, pues está muy asociado. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, como mencioné inicialmente, pues el motivo de consulta generalmente del quiste sinovial a veces es como es asintomático, el paciente pues se presenta porque se ve feo, porque tiene una bola que está grande, porque tiene el paciente el temor entre que si sea benigno o maligno. En un menos porcentaje son dolorosos, pero cuando son dolorosos pues es porque también hay algo más de fondo. Puede llegar a tener alteraciones sensitivas, esto pues por la compresión que puede producir hacia las ramas sensitivas, sobre todo del nervio interóseo posterior, o pueden también tener disminución de la movilidad, también depende del tamaño, ¿no? A veces el quiste lo vemos en la parte dorsal no tan grande y a la hora de verlo en el estudio de imagen, o sea, es algo mucho más gigante y que viene incluso de otro trayecto y no generalmente de donde se está manifestando. Pasa a la siguiente, por favor. En los estudios complementarios, pues bueno, las radiografías realmente son más bien como para valorar si hay alguna otra lesión o sea alguna otra cosa agregada. El ultrasonido puede orientarnos un poco. Generalmente quien nos ayuda un poco más es la resonancia. ¿Por qué? Porque como se observa en las imágenes, pues nos va a mostrar exactamente, ¿no? El trayecto hacia dónde va, dónde está viniendo y qué es lo que tenemos que reparar. Porque no sirve de nada más retirarlo y que después vayamos a tener el paciente, o sea, continuar con una sintomatología dolorosa y sobre todo con una recidiva, ¿no? de esto. La artrografía, bueno, también, pero eso técnicamente también requiere un poquito más de cosas, entonces, pues por el momento podríamos mencionar que quizá la resonancia es la que podría apoyarnos un poquito más. La que sigue, por favor. En cuanto a la localización, como les mencionaba, bueno, ahí tenemos quistes que son dorsales y quistes que son palmares. Los dorsales, casi el 80%, es como el más común que se presenta. De ese 80%, el 87% casi siempre viene de la parte del ligamento escafolunar o lo que les mencionaba, hacia la expansión del escafolunar hacia la cápsula. Puede venir de la articulación escafotrapezoidea también, de la lunopiramidal o lunotriquetral, incluso también del fibrocartílago triangular, y pueden seguir un trayecto que nos pueda llegar a confundir o decirnos que a lo mejor viene del escafolunar y resulta que viene de otro lado, ¿no? La imagen que se ve del lado derecho es una paciente que tenía un quiste que estaba más o menos en la base del pulgar dorsal,
que si se fijan, bueno, venía de esa zona, incluso en la imagen de abajo que se ve en la artroscopía con el azul de metileno, que ahorita también voy a mencionar un poquito de eso, que cuesta un poquito de trabajo encontrarlo porque a veces algo que yo aprendí mucho es, y sí es cierto, ¿no? Cuando uno empieza a hacer artroscopía, yo creo que con lo que menos debe uno enseñarse es hacer un quiste sinovial, porque técnicamente sí son pues difíciles de quitar, sobre todo pues porque tienen su maña pues para esconderse. Me pasas la que sigue. En cuanto a los quistes volares, pues bueno, esto es me pasas la anterior, por favor. Los quistes volares son en menor porcentaje y estos generalmente se presentan más radiocarpianos entre el ligamento radioescapular y el radioulnar largo, como se observa en la imagen del lado derecho. También pueden venir de la articulación de la STT o de la escafotrapezoidea. Y generalmente, bueno, pues también para resecarlos también tiene técnicamente su maña, pero por ejemplo, ya como describió el doctor Martín Kaloyan, pásame lo que sigue, por favor. Con el uso del azul de metileno podemos, ahorita voy a andar un poquito más de eso, podemos como guiarnos un poquito más, ¿no? En este artículo publicado, en el que estudiaron 37 pacientes y va a hacer una clasificación, pues las clasificaron, en 3 tipos. El tipo 1, que es un ganglio que es muy visible y que fácil se puede resecar. El tipo 2, que se ve, pero al hacer la presión. Y el tipo 2B, es en el que es mucho más difícil la excisión y poderlo retirar. Entonces, al final de cuentas, pues la mayoría a veces de los ganglios los gangliones con los que nos topamos van a ser de este último tipo y que van a ser difíciles de resecar y que tenemos que utilizar entre los portales y ir viendo hacia dónde vamos a poder encontrarlos para hacer la resección completa y la evaluación de toda la articulación, ¿no? Y bueno, aquí algo importante es que sí, lo que les decía es que normalmente venían también del escáfolo lunar, o sea que también ya se comprobó en ese artículo, ¿no? Lo que mencionaban del azul de metileno, bueno, esta técnica también del doctor Kaloyan, bueno, ahí el azul de metileno se utiliza para infiltrar, ya sea guiado por ultrasonido, una muy pequeña cantidad de azul de metileno, o hay otro que se llama azul de patente. Yo no lo sabía porque la primera vez que lo hice, el azul de metileno que se utiliza para tratar una enfermedad hematológica cuesta como 10 veces más caro que el azul de patente. Es lo mismo, pero hablando por ejemplo de pacientes particulares que no, para no hacerles el gasto, se pone guiado por ultrasonido y justamente así se ve, ¿no? O sea, el hecho de no poner tanto es para que nada más localicemos como dónde está y entonces todo eso lo podamos resecar y no se vaya a hacer una artroscopía completamente azul, ¿no? El doctor describe, bueno, que en el 100% de los pacientes que él estudió, que fueron 123, tuvo, o sea, suceso, o sea, tuvo buena respuesta pues al encontrar el pedículo completo después de utilizar esta técnica con el azul de metileno. Pasa la que sigue, por favor. Y esto también es lo que quiero que se nos quede grabado, ¿no? Ya han publicado muchas veces y nos han mencionado pues que sí, justamente los gangliones no nada más hay que verlos como es un signo de algo más que va más allá, no nada más es porque me salió la bola y ya no, o sea, no hay más allá, ¿no? O sea, se ha reportado desde hace, o sea, varios artículos, pues, o sea, lesiones sobre todo del escáfolo lunar y de los otros ligamentos que ya le mencioné. Entonces por eso es importante que siempre hagamos una evaluación integral y veamos de dónde es que está viniendo y qué es lo que tenemos que arreglar, que no nada más es la resección del ganglión como tal. Pasa la que sigue. Ahora, acerca del tratamiento conservador, pues hay muchas cosas que están descritas, incluso hay hasta videos, ¿no? En YouTube, TikTok, que les dicen a los pacientes, péguense con un libro, aviéntense una moneda, ¿no? Y con eso se truenan. Pues sí, tienen índice de recidiva también, obviamente pues también el dolor, y luego que es un poquito ahí salvaje. Hay quienes también pueden utilizar férulas de reposo. También pues la aspiración, aquí en la aspiración más infiltración, el único detalle también de la aspiración pues es que tiene un grado de recurrencia muy alto, casi está del 78%. La aspiración se tiene que hacer con una aguja de un calibre grueso, que obviamente provoca mucho más dolor porque bueno, pues el líquido es espeso y no es como que tan fácil de que podamos sacarlo.
Entonces, esto cada vez está más en desuso. Pasa la que sigue, por favor. Y pues el tratamiento quirúrgico va a ser el gol estándar. Ahora, dentro del tratamiento quirúrgico, el gol estándar es ¿por qué? Porque se hace una resección completa con todo y el pedículo. Puede hacerse abierto o puede hacerse artroscópico. En cuanto a lo abierto, pásame la que sigue, por favor. Puede llegar a tener hasta 56% de complicaciones. ¿Por qué? Porque pues hacemos una cicatriz más grande, podemos hacer una rigidez, fibrosis, adherencias, abrimos a veces la cápsula, tenemos un poco más de morbilidad. La cicatriz puede estar dolorosa, podemos dañar alguna raíz sensitiva, etcétera. El paciente pues a veces tiene una recuperación más lenta, ocupan un poquito más de terapia. Y bueno, pues también se usa un poco cada vez más en desuso. Ajá, la siguiente, por favor. Sobre todo por eso, porque aquí tampoco no podemos evaluar lesiones agregadas, ¿no? En cuanto a los beneficios de la artroscopia, pues van a ser entonces lo contrario, ¿no? Que vamos a tener una menor agresión. En cuanto a la cosmética, pues el paciente va a ser mejor. 2, podemos evaluar la radio mediocarpiana, las articulaciones, para ver lesiones agregadas y de dónde es que está viniendo. A ver si corre un poquito el video. Este video es un video de cortesía de mi maestro, el doctor Gustavo Mantovani, donde, bueno, después de una resección, hace una evaluación de la zona del ligamento escápulo-lunar, encontrando una hiperlaxitud que lo lleva a que tome la decisión de hacer mejor una reparación para quitar pues la causa que estaba ocasionando que se formara el quiste, ¿no? Sigue, por favor. Aquí es también para ejemplificar, en el video de la izquierda, bueno, pues ahí se ve un poquito del azul de metileno, en la imagen de arriba, bueno, ahí se ve el DCS, que es la expansión del ligamento escapular con la cápsula, donde al resecar el quiste, bueno, pues tenemos una inestabilidad y una pérdida de la continuidad, entonces lo que se hace es una reparación, una cápsulodesis, como se observa en la imagen, con técnica de Matulán, para volver a estabilizar esa zona que se perdió. Sí, por favor. También es otro caso de mi maestro. Bueno, incluso si se fijan aquí, bueno, es un quiste volar en el que, si corres el video, porfa, los dos, se ve, pues, un quiste de gran tamaño que viene más bien, o sea, con un origen más dorsal, que incluso a la hora del procedimiento, cuando presiona el quiste en la parte palmar, o sea, el líquido sinovial sale dorsal, ¿no? O sea, por eso le digo, no dejarnos engañar y sí tener como bien conscientes de dónde es que está viniendo el quiste y por qué es que está produciéndose. Me pasa la que sigue, por favor. Y bueno, pues la artroscopía, pues la ventaja también hay que recordar, pues que se puede hacer con una anestesia regional, utilizamos isquemia, el paciente puede irse ambulatorio, utilizamos pues los portales, siempre hay que tener como que ese sistema pues de revisar absolutamente todo, no nada más decir, voy a quitar este quiste, y ya de ahí me voy, no, o sea, siempre hay que revisar todo, hay veces que podemos utilizar más portales como para quitar otras cosas y siempre tener el instrumental necesario. Pasemos que sigue, por favor. En cuanto a las complicaciones, pues bueno, las complicaciones que se han reportado, pues por ejemplo en este metaanálisis, viendo en el cuadrito de la parte de abajo, pues es que las complicaciones cuando se hace artroscópica son menores y menor grado también de recurrencia. Cuando es de aspiración, pues tiene mucho más grado de recurrencia, y cuando es abierta, pues intermedio, pero aún así también lo tiene, ¿no? Sí podemos tener complicaciones como daño al cartílago, que no se haya a lo mejor resecado completo, que haga una rigidez secundaria, hematomas, lesiones tendinosas, cosas así, que pueden esperarse en todas las cirugías, pero siempre y cuando hagamos nuestro procedimiento bien planificado y con los puntos a tratar, no, podemos minimizarlas. No pase la que sigue, por favor. Entonces, como conclusiones, pues bueno, los quistes sinoviales no es un signo nada más, sino hay que entender la patología como un conjunto de cosas y tratar el problema y no el signo, o sea, lo que lo está causando. Siempre hay que apoyarnos de herramientas diagnósticas
y que lo recordás que los quistes, pues bueno, tenemos de 2 tipos y que también puede haber quistes sintomáticos asociados con el síndrome que mencioné inicialmente, en el que hay una hipermovilidad, y eso pasa muy comúnmente. En la actualidad hemos visto también muchos pacientes, sobre todo los jóvenes, que presentan mucha patología por hiperlaxitud y que presentan este tipo de problemas que, bueno, van a ser algo muy común en la consulta, y pues nunca minimizarlos, sino entender que, bueno, pues lejos de ser solamente una tumoración, a lo mejor que no, a veces podemos no darle importancia, sí la tiene. Pues me pasa la que sigue. Ya, muchas gracias por la invitación. Agradezco también a mis maestros por ayudarme para la charla y sobre todo pues para poder ingresar en este mundo de la artroscopía. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de risartrosis, un poquito de risartrosis, toda la gama de tratamientos que hay. Vamos a platicar sobre el tratamiento artroscópico de la risartrosis. Yo soy el doctor Enrique Sánchez, vengo de León, Guanajuato. La artrosis travesa metacarpiana, en pocas palabras, es el desgaste, una alteración degenerativa de la articulación travesa metacarpiana, que puede ser idiopática, secundaria a traumas, luxaciones, inestabilidades. Es la segunda articulación con artrosis en la mano después de las interfalángicas, pero es la que nos genera mayor afección funcional, ya que el pulgar es entre el 40 y 50% de la función de la mano, nos confiere una estabilidad en 2 ejes, tanto como al dedo. Es mucho más común en mujeres, hasta un 90%. Y los pacientes suelen llegar con una clínica de dolor muy difuso en la base del pulgar, que ha generado una deformidad progresiva, inicialmente solamente pulgar, que sobre todo se quejan de la incapacidad para hacer una pinza fina, posteriormente la pinza lateral del pulgar, al hacer estas actividades de coser, pérdida progresiva de la fuerza. Pacientes que llegan ya avanzados con deformidad en la base de desviación palmar, ya en la aducción, y los test más importantes se hacen el Crank test y el ring que hacemos con presión a rotaciones. Cuatro bases como todo. La primera apenas se nota, es más clínica, con un poquito de subluxación, un poco de estrechamiento. La 2 es la más común. El inicio de los perfiles real intermetacarpal. La 3 como en este caso. Radiográficamente, solamente el diagnóstico, solamente necesitamos radiografías. Rara vez, a menos que sospechemos de algún tumor, alguna infección local, pedimos un estudio más a fondo, ultrasonido o resonancia magnética. Yéndonos al tratamiento, siempre iniciamos con conservador, sobre todo plástico 1 o 2, que va encaminado al tratamiento del dolor, con reposo, modificación de las actividades, el uso de este tipo de férulas de soporte del pulgar. Ahora hay muchas, antes se tenía que hacer la medida, ahora ya hay muchas y son muy efectivas para el tratamiento conservador. Rehabilitación, la potenciación muscular de la musculatura intrínseca de la mano y el uso de las ortesis. Vamos al quirúrgico cuando ya fallan estas opciones. Nunca mencioné las infiltraciones, aunque venga ahí, porque realmente poco las hacemos, no son tan, ni las de esteroides ni la de viscosuplementación, son efectivas, se han hecho estudios que realmente no cambian la progresión de la enfermedad. Y si nos vamos ya por grados, los tratamientos en el grado 1 y 2, también podemos usar la artroscopía, cuando va encaminada a solo hacer la sinovectomía,
la resección de cuerpos libres, la termotensión de los ligamentos, sin necesidad de hacer ningún otro procedimiento. Es un procedimiento simple que se realiza con el paciente ambulatorio y que regresa a sus actividades después de 3 semanas. El tratamiento más utilizado, la trapeciectomía simple, completa, sin otra mayor. Contras de la trapeciectomía simple, a pesar de ser algo efectivo para quitar el dolor, sigue siendo discapacitante porque perdemos altura del metacarpiano, así que perdemos fuerza. La artrodesis, que se llega a utilizar más en pacientes con trabajos de alta demanda de fuerza. Un único contra, que si tenemos alguna alteración pantrapezial no nos sirve para nada, va a generar mucho mayor dolor. La tenosuspensión, que es el gold estándar en el tratamiento de la artrosis trapezo-metacarpial, que es una resección, una trapeciectomía simple aunada a una suspensión, ya sea con flexor carpi radialis, con abductor de pulgar o con injertos libres tomados hacia los tendones dinámicos para que pueda hacer una tenosuspensión. El otro que queda es lo que nos trae a esta plática, que es la trapeciectomía videoasistida. La trapeciectomía simple se empezó a realizar desde mediados del siglo pasado, con una alta tasa de éxito, manejando el dolor, pero con todas las complicaciones en cuanto a debilidad y deformidad del pulgar. En el 96 empezó la artroscopía trapezo-metacarpal, pero no se empezó a hacer la resección videoasistida hasta este siglo, hasta el siglo XXI, alrededor de los principios del siglo. Está indicada en las clasificaciones 2 y 3 de Eaton, que no tengan contractura en aducción, porque necesitamos la suspensión para poder corregir esto, y sobre todo sin deformidad en Z, que ya es mayor. La técnica quirúrgica es una anestesia regional, generalmente contracción ya sea horizontal o vertical, a preferencia a gusto del cirujano. Utilizamos solamente 2 portales, el cubital y el radial de la trapezo-metacarpiana. Tenemos que identificar bien los extensores pollicis brevis, los abductores y el extensor largo del pulgar. Infiltramos 5 mililitros, no le caben, normalmente 1 o 2 cc's. Hacemos incisiones longitudinales para evitar la lesión de ramas nerviosas, que hay muchas en la zona. Siempre tiene que ser una inserción muy roma, solo piel y todo lo demás, cápsula, ligamentos, vainas tendinosas que vamos atravesando. Lo tenemos que hacer con una pinza de mosquito. Pues se puede utilizar ya sea el artroscopio 1.9, que no en todos lados lo tenemos, pero llega perfectamente con el 2.5 o el 2.3, que ese sí es mucho más común, a 30 grados. Hay que identificar con una aguja, al contrario del radio, que en el radio la inclinación tiene que ser proximal o palmar. En la trapezo-metacarpiana la inclinación de la aguja inicial es hacia distal y palmar, para librar el labio dorsal del metacarpiano. Inicialmente entramos con una punta de shaver de 2.9, la cual nos sirve para quitar todos los cuerpos libres, sinovitis, e identificar bien el daño articular que tenemos. Entonces sí, pasamos al uso de las fresas, primero con la 2.5 o 3 milímetros, dependiendo de la casa comercial con la que trabajen, y empezamos a quitar del metacarpiano primero la cresta central, y nos vamos hacia dorsal y posteriormente hacia palmar. Podemos estar intercambiando, de hecho es recomendable estar intercambiando portales para llegar bien hacia los extremos del metacarpiano y no hacer solamente un hoyo en el centro. Y posteriormente, después de que ya damos un poco de espacio y cabe una fresa mayor, una 3.5, una 4.0 inclusive puede caber, podemos quitarlo mucho más rápido, porque con las fresas muy pequeñas esto se hace un procedimiento muy largo. La resección es a la carta y vamos resecando en ese orden. Primero central con una fresa normalmente circular, y posteriormente con la oval. Yo me quedo con las 3.0, pero en oval, que tienen más superficie de abrasión, para ir quitando todo.
Es latosito al principio, te pierdes, te cuesta un poco, tiene una curva moderadamente grande, pero ahí está. En el pasado íbamos y quitábamos el trapecio completo hasta abajo y lográbamos resecciones completas que al final las terminabas haciendo con una mosquito a través del portal. Hoy día ya no lo quitamos completo, lo vamos quitando a la carta. Podemos dejar incluso las cáscaras simplemente o medio trapecio. Hemitrapeciectomía no se refiere exactamente a medio trapecio, se refiere a quitar una parte del trapecio, ¿vale? Culmina esta cuando al quitar la tracción vemos que no llega a rozar ninguna superficie tanto de la base del metacarpiano con el remanente de trapecio. Los dejamos en un vendaje algodonoso. Posteriormente, al tercer día quitamos ese vendaje ya en la oficina y dejamos una ferulita de estas comerciales para quitar los puntos al 10º o 14 día y empieza la terapia ocupacional desde la primera semana y media. Las actividades de la vida diaria con su protección las puede empezar desde la tercera semana. Incluso se pueden hacer bilaterales. Este fue un paciente que decidió operarse bilateral, después se arrepintió por la inmovilización. Pero a pesar del colapso radiográfico que se ve, el paciente puede realizar todas sus actividades, pinzas, abducción. Este video me lo mandó haciendo la rehabilitación en casa. Y le permitía hacer todas las actividades profesionales. Traigo un caso clínico que es muy curioso porque es ortopedista, es mi amigo y socio del consultorio. Con 53 años le pasó este año, ya llevaba quejándose latoso el doctor, quejándose de dolor a la pinza. Él es cirujano articular y siempre era la consulta de pasillo que me tomo, ya infíltrame, ya ponme algo, hasta que llegó el día que dijo, ya opérame, no podía hacer mayor cosa. Pues les tomamos radiografías y decía, pues no es para tanto, no seas quejumbroso. Incluso para convencerme, él diseñó su propia proyección de pulgar. Dice que se llama la proyección de thumbs up. Y sí, ahí vimos los picos, los osteofitos muy claros que tenía el trapecio con la base del metacarpiano. Así que me dijo, opérame ya, que me voy de vacaciones, me voy a ir 3 semanas. Lo rogó tal cual. Y dije, pues bueno, voy a hacerte una artroscopía. Yo decía, una sinovectomía simple y a volar, ¿no? Pues no, el huevo se partió y encontramos ese grado de desgaste en la base del metacarpiano, totalmente pelón, todo desprovisto de cartílago, una sinovitis importante e incluso la base la superficie del trapecio desprovista de superficie articular. Así que ahí mismo decimos, pues bueno, tú lo querías, empezamos a hacer la trapeciectomía, la hemitrapeciectomía, paulatinamente. Esa primera cresta que tenemos que hacer, es importante ir llevando el control de la mano para que no nos patee la fresa, que es lo más incómodo. Y vas avanzando, vas logrando llegar a toda la superficie. Ahí veíamos que la primera parte donde empezábamos estaba totalmente sin cartílago el trapecio y los extremos ya con lesiones importantes en superficie cartilaginosa. Hay que estar tomando controles fluoroscópicos durante el procedimiento. Ahí está, en tracción, entra el arco, tomas rayo, ves cómo vas, ¿no? Posteriormente cambiamos a la fresa oblonga, que esta come muchísimo mejor, ya estás en hueso esponjoso, ya no estás con el subcondral. Aquí cambiamos ya de portal, estamos usando el radial de trabajo. Y importantísimo llegar a a buscar la articulación. Este es nuestro límite, buscar que se vea la articulación del segundo metacarpiano con el trapezoide, incluso a veces utilizando cucharillas. Van a ver ahí por detrás de la cucharilla que ahí está la articulación del segundo metacarpiano con el trapezoide. Eso ya nos dijo, ya quitaste bastante metacarpiano. O sea, ya quitaste todo ese pico
todo el osteofito que está en la zona del intermetacarpal. Hay que terminar de quitar este pico lateral o radial. Todavía con fresa, cambiamos otra vez de portal y luego con una pinza de cuerpos extraer todo lo que podamos sobre todo de fragmentos rígidos de cartílago o de hueso. Llegamos con la fluoroscopía, alcanzamos a ver dónde estamos tocando en la parte lateral, ya realmente ahí estamos subcutáneo, ves incluso vibrar la piel. Perdón. Yo lo suspendí, no siempre lo suspendemos, pero paciente médico y amigo, creo que lo quise proteger. Ahí está lo que nos quedó de trapecio, realmente fue más o menos, quedó una tercera parte de trapecio. La suspensión cuando la hago de base a base, no la hago de base a diáfisis por el riesgo de fracturas. Y pues bueno, lo di de alta con su inmovilización, se fue a la playa, ¿no? Se fue de vacaciones. Pues no, esto era a las 2 semanas, ya estaba pasando visita, todavía no le quitaban ni siquiera puntos con su inmovilización porque él se quitó la fibra de vidrio al día siguiente, le apretaba. Y le permitía pasar visita, hacer sus notas y operar una prótesis de rodilla. Como conclusiones, entendemos que la resección artroscópica, ya sea total o parcial, del trapecio es una técnica reproducible y simple, no por ende sencilla. Sí requiere una curva y paciencia. Probablemente podamos quitar mucho más rápido el trapecio en la forma convencional abierta, pero existe esta opción de hacerlo artroscópica. Disminuimos los tiempos de rehabilitación. No existe evidencia de que sea más benévola o que tenga mejores resultados que otras, porque ya me están viendo aquí. Pero a iguales resultados hay que optar por la técnica más sencilla o la que se nos facilite más. Un gran beneficio, el confort postoperatorio. Seguimos con el posgrado de cirugía de la mano. Me preguntaba el doctor Espinosa, vamos por la 12ª generación. Muchas gracias. Buenas noches, gracias al doctor Miguel Hernández y gracias al comité organizador del colegio por la invitación a participar con estos temas que están ganando terreno cada vez más y son lesiones y procedimientos que nos divierten mucho desde que estamos en las prácticas, en los talleres, aprendiendo a hacer cada una de estas. Vamos a platicar acerca de una de las lesiones que tanto abiertas como artroscópicas son un reto para el cirujano de mano. Uno de mis maestros, el doctor Say, decía que quien encuentre la solución completa de las reparaciones de los ligamentos escafolunares será un héroe de la cirugía de la mano. Por ende, esto significa que hay muchas técnicas, tanto abiertas como artroscópicas, y que cada una tiene sus pros y sus contras. Bien, y como introducción, hablando un poco de esta lesión, son lesiones muy comunes en el pico de adultos jóvenes, adultos deportistas, y que son lesiones que también se han presentado en forma muy frecuente en atletas, trabajadores que hacen cierto tipo de actividades con descarga repetitiva con la mano en extensión, usuarios de motocicletas también. Son lesiones que si no se identifican y se tratan de forma correcta pueden progresar a una degeneración muy desastrosa de la muñeca del carpo, la cual puede tener resultados devastadores. Recordando un poco la anatomía del ligamento escafo-semilunar, es un complejito en forma de C que tiene 3 partes, inicialmente descritas como interóseo, dorsal y volar. Después se identificó que el interóseo no está tanto en el centro, sino en la parte más proximal.
Entonces, las partes del ligamento se pueden identificar vía artroscópica. Tenemos la imagen de un cadáver a la izquierda, en donde el ligamento está muy sano, está muy entero y muy bonito de revisar, y a la derecha un esquema de cómo está conformado este ligamento. Pero no solo este ligamento es el que da la estabilidad a estas dos estructuras óseas, sino que es un complejo ligamentario compuesto tanto de algunos ligamentos extrínsecos como de otros intrínsecos que le dan la estabilidad, dispuesta como estabilizadores secundarios. Aparte de ligamentos, también se habla de que los flexores fuertes de la muñeca y los extensores de la muñeca forman también parte de estructuras que dan la estabilidad a esta articulación escafosemilunar. ¿Y para qué? Para que esta articulación funcione como un par de mecedoras unidas entre sí y que conectan en forma de engrane a la mano con el antebrazo. Nos permiten hacer los movimientos muy complejos de la mano, el movimiento de tiro de dardo que tanto conocemos, y que en el momento determinado donde esta lesión se presente en alguna de estas estructuras, pues la mecánica va a cambiar y se presenta en forma de las lesiones de escafosemilunar con el dolor, la inestabilidad, todo esto que vamos a mencionar. ¿Y cómo se lesiona? En extensión con desviación cubital, se refiere que primero se lesiona el ligamento dorsal, que es el más fuerte de las tres porciones, posteriormente la proximal y al final la volar. Esta lesión se puede acompañar también de lesiones de los ligamentos secundarios o estabilizadores secundarios, y esto es más frecuente, según Marc García Elías, en pacientes que muestran algún tipo de hiperlaxitud ligamentaria. ¿Cómo vamos a examinar el paciente que se queja de un dolor de la muñeca, que ha tenido un accidente con la mano en extensión? Sospechamos la lesión escafosemilunar, sospechamos fracturas de escafoides, entre otras diferenciales, pero dirigimos nuestra atención a la estabilidad entre estas dos estructuras óseas. Hay diversas maniobras, la maniobra de Watson, que es se hace mediante el pulgar del examinador presionando el tubérculo del escafoides hacia el centro, realizando desviaciones radial y cubital, y resulta positiva cuando hay un brinco o un clonk de este escafoides que representa una lesión completa del complejo ligamentario. También tenemos la prueba de peloteo o de ballonment, en donde tomamos con una mano del examinador el escafoides y con la otra el semilunar, y hacemos movimientos de vaivén hacia adelante y hacia atrás en forma opuesta, y la inestabilidad se identifica mediante el movimiento exagerado. Existen otras pruebas, como la prueba de la resistencia de la flexión de muñeca. Se le pide al paciente que flexione pasivamente la muñeca y le pedimos que realice una extensión del índice y del anular, del medio y del índice contra la resistencia, y la presión que se realiza en forma axial hacia la muñeca también va a generar dolor. Hay otra prueba más en donde se sujeta el escafoides con el pulgar y el índice del examinador y tiramos hacia distal, encontrando un movimiento anormal de la estructura del escafoides. Esto nos sugiere que las sujeciones de los ligamentos no están funcionando adecuadamente y se permiten estos movimientos que normalmente no deben de estar presentes. ¿Cómo la vamos a evaluar? Pues tenemos las herramientas que son la imagenología radiológica estándar, donde debemos de obtener visiones posteroanteriores, laterales y posteroanteriores con un puño. Lo que va a hacer esta última que les menciono, en caso de que la lesión permita un movimiento exagerado de las estructuras óseas a nivel escafosemilunar, la carga axial aumentada del puño hace que el hueso grande se impacte y exprima el semilunar hacia cubital y el escafoides hacia radial, manifestándose con esta imagen de un hueco en el centro o un espacio que antes no existía, que se le ha denominado el signo de Terry Thomas, debido a que este señor que está allá a la derecha, que fue un actor estadounidense, tenía sus dos incisivos centrales muy separados y era una característica, por lo que se denominó esta lesión o esta imagen radiográfica secundaria a este personaje.
También en la radiografía lateral observamos el siguiente fenómeno. Debido a la morfología ósea del semilunar, que es más ancho en la parte volar que en la parte dorsal, y a la carga axial que ejerce el hueso grande sobre él, tenemos unas fuerzas que hacen que ese semilunar se rote hacia la extensión, pero esta extensión está protegida por los ligamentos escafosemilunares, entonces está sujeto al escafoides y no se le permite extenderse. Cuando estos ligamentos se lesionan por completo, la carga del hueso grande se ejerce sobre el semilunar y al no existir esas ataduras al escafoides, el semilunar cumple con las acciones mecánicas y se extiende, dando la imagen de que la copa del semilunar está inclinada hacia atrás, la cual se le conoce como un signo de DISI o de inestabilidad del segmento intercalar hacia dorsal. Lo que nos sugiere también que nuestro sistema ligamentario escafosemilunar está roto o tiene algún tipo de disrupción. En cuanto a las imágenes más avanzadas, nos confirman los diagnósticos. En las lesiones agudas podemos incluso ver aumento de líquido carpal que sugiere un sangrado por la ruptura ligamentaria. Observemos la pérdida de continuidad y hay un punto muy importante que en la radiografía no la vemos, que es que el escafoides tiene un componente rotacional en el sentido coronal, no tanto, no solamente en el sentido sagital, sino que el escafoides rota un poco, abriéndose un poco más en el sentido volar que en el dorsal, y observamos también el aumento de la intensidad de las estructuras ligamentarias escafosemilunares. Y para decidir el tratamiento y para hablar un poco de los pronósticos y cómo le va a ir a nuestro paciente, pues siempre es bueno hacer algún tipo de clasificación. Y en este caso tenemos algunas que podemos usar que son muy comunes en la práctica diaria, y una de ellas es la clasificación por la imagen. Estamos hablando de las radiografías. En el grado 1 o en el estadio 1 puede haber una lesión oculta con una radiografía muy cerca de lo normal. Sin embargo, cuando el paciente presenta el antecedente traumático y en el consultorio observamos y encontramos pruebas clínicas positivas para una lesión de ligamento escafosemilunar, sin embargo tenemos el juego de radiografías con una normalidad. Estos pacientes generalmente son lesiones parciales con elongaciones del ligamento que no necesariamente generan una inestabilidad mecánica. El estadio 2 es una lesión dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que en la radiografía posterior anterior estándar se muestra con normalidad, pero al momento de pedirle la radiografía con estrés en puño, observamos que el hueso grande se mete y exprime ese espacio y lo abre. Entonces tenemos un estadio 2 ya con algo de movimiento en ese segmento. El estadio 3, ya cuando hay una disrupción, incluso en las radiografías PA sin estrés, donde ya encontramos el signo de Terry Thomas. El grado 4, cuando encontramos ya disrupción de todos los estabilizadores y ese semilunar se va a la inclinación dorsal. Y si esto lo dejamos evolucionar y empezamos a observar cambios artríticos de todas las superficies alrededor de estas articulaciones, ya estamos ante un escenario completamente diferente. El diagnóstico ya nos cambia y estamos ante una muñeca de SLAC, perdóname, está mal escrito ahí, es el SLAC. La SLAC es en la progresión después de una fractura de escafoides en unión, me falló una letra, pero la muñeca SLAC es cuando hay una progresión a la artritis de la lesión de escafosemilunar. Y este señor, que es el doctor William Geisler, en el 96 empieza a describir estas lesiones, pero la clasificación la realiza en forma artroscópica. Con todos los hallazgos que él tiene, los empieza a englobar y empieza a describir cada una de ellas. Y a la fecha es una de las más usadas, es una de las que también dicta tratamientos y que sugiere diversos tipos de tratamientos. Empezamos por el grado 1, en donde entramos por el espacio radiocarpiano y observamos que el ligamento escafosemilunar tiene alguna atenuación al palparlo con el ganchito palpador, o está hemorrágico o está distendido, y que pierde esa concavidad que lo caracteriza,
y podemos incluso encontrar ese signo del pañal mojado, en donde el ligamento cae y es un poquito más redundante ahí en el tejido. Pero en el grado 1, cuando entramos en el espacio medio carpiano, ese espacio está muy cerrado, está reducido y no hay movimiento extra de la articulación. En estos casos, generalmente son tratamientos conservadores, los cuales constan de un periodo de inmovilización de algunas 6 semanas y reevaluamos. El grado 2 es una atenuación del ligamento también palpado por el espacio radiocarpiano, muy similar a la grado 1. Sin embargo, se siente un poco más de laxitud ligamentaria, entrando por la mediocarpiana. Al tratar de introducir el ganchito palpador en el espacio, puede entrar, se puede separar un poco, pero es difícil girarlo, no da tanto de sí. En este tipo de lesiones es cuando ya encontramos un poco más de laxitud y se sugiere que debemos ofrecerle a esta articulación escafosemilunar un poco más de firmeza y podemos, en este caso, tomar la decisión de hacer alguna fijación percutánea sin abrirle la muñeca al paciente y dejarlo ahí quietecito por algún espacio de 8 semanas. Clasificación tipo 3, en esta ya los ligamentos están completamente rotos. Hay una disrupción con formaciones de escalones o step-off, tanto en el espacio radiocarpiano como en el mediocarpiano. El ganchito palpador puede introducirse y aparte de eso puede girar en el espacio interóseo. Tenemos también la posibilidad de encontrar el signo de la mecedora, que es donde con el ganchito palpador empujamos hacia adelante y hacia atrás semilunar y encontramos que tiene una pérdida importante de su estabilidad, girando con cada movimiento que le hacemos con el ganchito palpador. Los tratamientos de estos dos, de la 3 y de la 4, es a donde voy a dirigirme después de explicar este último grado. En el grado 4 hay una disrupción completa de todo el sistema ligamentario y se puede llegar a formar un espacio tan amplio que nos permite pasar la óptica o el lente desde el espacio mediocarpiano hacia el radiocarpiano. En estos últimos 2 grados, la destrucción ligamentaria es tan severa que el paciente ya tiene efectos en la mecánica de su muñeca y debemos resolverlos para evitar caer en una muñeca tipo slack. Y fuera de mencionar todas las técnicas abiertas, que es con las que empezamos a tratar estas lesiones, que son con las que aprendimos en nuestras formaciones como fellow en cirugía de la mano. Todas estas técnicas han dado como resultado la evolución al diseño de técnicas muy similares o con los mismos principios, pero vía artroscópica. Entonces quiero platicarles de un par de ellas. Esta que es muy linda porque reemplaza tanto el ligamento escafosemilunar como uno de los estabilizadores secundarios, que son los trapezoideos, evitando que el escafoides se incline nuevamente a la flexión, y es la técnica del doctor Fernando Corella en España, y esto se hace mediante algunas perforaciones en el eje del escafoides. Realizamos una segunda perforación completa en el eje del semilunar, y mediante estos 2 túneles se obtiene un fragmento del flexor carpi radialis, y mediante el uso de pasadores de sutura y nitinoles se transporta ese fragmento del flexor carpi radialis hacia el dorso, iniciando por el escafoides, que lo tiene ahí justito, y después lo giramos y lo pasamos vía palmar por el túnel del semilunar, protegiendo ambos pasos por tornillos interferenciales y reconstruyendo este sistema ligamentario. Es un video de post-reconstrucción en donde vemos que el ganchito palpador difícilmente puede separar ya el espacio escafosemilunar. Y esta es otra de las técnicas que ha desarrollado el doctor Gustavo Mantovani, muy ingeniosa y muy buena,
que se parece un poco, a mi consideración, a la capsuloplastía de Blatt que hacíamos hace muchos años, y esta es algo similar, pero artroscópico, y se trata de introducir mediante los portales mediocarpianos un par de suturas guiados por una aguja en donde se obtienen estos hilos a través del portal radial mediocarpiano. Hacemos primero una doble pasada para hacer una especie de uso a nivel capsular, y obteniendo esos dos hilos del uso a través del portal mediocarpiano radial. Hacemos lo mismo para el portal mediocarpiano cubital, pasamos la aguja con el hilo a través del ligamento dorsal intercarpal y la cápsula, obteniendo la primera asa del mismo, y hacemos la segunda pasada sin salir de la piel para no confundirlos. Esto se hace con unos movimientos muy finos, solamente sacando la punta de la aguja por detrás de la cápsula y volviendo a insertarla para que se formen estos usos, sujetando solamente el dorsal intercarpal y la cápsula. Ya teniendo estos dos juegos de sutura pasados cada uno por la cápsula y por el dorsal intercarpal, ahora nos vamos a ir por el portal 3-4 y utilizando un pasador de sutura, un itinol, a través del ligamento como tal, en la porción escafoidea, rescatamos esas primeras dos suturas que hicieron el primer uso. Hacemos lo mismo, pero ahora con la parte ligamentaria restante que le quedó al semilunar, y rescatamos el segundo uso. Entonces, cada uno de estos es traccionado por el portal 3-4 y sujetando, ya sin tracción de la artroscopía, se hacen los nudos pertinentes y esto se reduce y queda nuevamente en su lugar anatómico. Hay que proteger esta reparación, al ser una reparación solamente de tejidos blandos que sabemos que dan de sí. Mi forma de hacerlo era con la técnica de clavos de Kirchner en forma de diamante, como lo vemos en el lado izquierdo. Sin embargo, se ha demostrado que la técnica de Russell, que es la reducción y asociación escafo-semilunar con un tornillo canulado, que se hizo por mucho tiempo y luego cayó en desuso y ahora está agarrando otra vez nuevamente esta fama para la protección de estas reconstrucciones, nos permite hacer una movilización más temprana que con la técnica de clavados en diamante. Entonces son dos técnicas que se han estado popularizando para la reconstrucción de escafo semilunar con muy buenos resultados, pero no nos quitemos de la mente también que esto requiere una curva muy amplia de aprendizaje, requiere mucho entrenamiento, y seguimos haciendo las reparaciones artroscópicas, perdónenme, abiertas, para llevar a casa. Realmente apliquen a su paciente lo que necesite, lo que está en sus manos y de lo que tengan la capacidad de realizar. Estoy a sus órdenes en la ciudad de Monterrey. Si alguien tiene alguna duda puede contactarme escaneando ese QR o con mis datos en redes sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias por las presentaciones que nos brindaron nuestro grupo de panelistas. Realmente es un tema del que podemos estar hablando muchísimo tiempo, y la verdad es que difícilmente podríamos agotarlo en una sola sesión. Hay algunas preguntas que nos hace el auditorio. Nos mencionan que si la lesión del fibrocartílago triangular debe ser siempre tratada en forma artroscópica. No sé si alguien quisiera contestar la pregunta. Miguel, ¿me la repites, por favor? Se entrecortó.
Perdón, si es que se tiene que hacer siempre la reconstrucción del fibrocartílago triangular por técnica artroscópica. ¿Se fue el doctor Alejandro? No, ahí está. Bueno, si me permiten ver. Ahí está el doctor ya. Sí. Que el tener la ventaja de una mínima incisión, una cirugía mínima invasiva, pues es siempre mucho mejor hacer una reparación artroscópica, pero uno tiene que adaptarse al tipo de lesión y el tiempo que tenga el paciente y, por supuesto, los elementos con los que cuentas para resolver. Saludo a Fernanda y a Emanuel. Saludos, profesor. Saludos. Muchos saludos también. Muy bien. Nos preguntan si existe alguna diferencia entre el manejo artroscópico y abierto en el túnel del carpo. Esto realmente no lo tocamos hoy porque en realidad la liberación del túnel del carpo no es una técnica artroscópica, sino más bien endoscópica. Por esto lo podemos platicar directamente con la persona que hizo la pregunta para no dejar también esa pregunta en el aire. Pues bien, basta con esto para concluir nuestra sesión, pero antes quisiera invitarlos para la sesión de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Mano y Microcirugía, que será el día martes 18 de noviembre a las 19 horas. Se va a llevar a cabo tanto en forma presencial como en forma virtual. Vamos a platicar en conjunto con la Sociedad Serbia de Cirugía de Mano acerca de fracturas distales de radio. En esta va a participar el doctor Efraín Farías, que es presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Mano en este periodo, así como el doctor Diego Valencia, y dos ponentes que vienen precisamente representando a la Sociedad Serbia de Cirugía de Mano. Pues bueno, quedan todos cordialmente invitados y esperamos que puedan acompañarnos en esta sesión. Listo. Bien, pues básicamente ese es el mensaje que tenemos para hoy por parte del Comité de Cirugía de Mano y Muñeca del Colegio Mexicano de Ortopedia. Y pues si no hay alguna otra pregunta, alguna otra participación, pues damos por concluido nosotros la participación del comité. Muchas gracias a todos los que estuvieron en esta sesión. Quiero decirles que ha sido un éxito porque tenemos entre todos los que están conectados en forma virtual y los que tenemos aquí presentes, 279. Eso significa que hay un gran interés sobre este tipo de información y qué mejor que demostración que veamos el éxito con estas ponencias que nos dejan pues convencidos de que la cirugía de mano, muñeca, codo es una parte muy importante de la especialidad. Agradezco a todos que en esta ocasión se hayan esperado a terminar ahora a las 10 de la noche y después de esta sesión creo que nos veremos hasta el próximo año porque es la última sesión que corresponde a el 2025. Los esperamos para la próxima sesión en febrero del 2026. Antes de eso, les recuerdo que el próximo 6 de diciembre será la comida
la cena de fin de año y esperamos tenerlos ahí. Va a ser un gran evento. Sí, para la próxima semana también debo de recordarles que el día 12 tendremos la sesión de votación para los candidatos a vicepresidente y a tesoreros. Así es que espero que estén todos dispuestos a conectarse para poder emitir su voto y hacer patente su presencia en sus candidatos. Muchas gracias, les deseo buenas noches y espero verlos pronto. Hasta luego.